Compañero secretario general, ilustres exconstituyentes, compañeros todos, el 4 de julio de 1962 yo estaba preparando mi viaje para estudiar a Roma, iba a estudiar a Roma, acababa de terminar la secundaria, y recuerdo haber escuchado el discurso de Víctor Raúl en presencia de mis tías, y mi tía Teresa Salvatecchi, que era la más radical de las hermanas. Recuerdo que me dijo: te vas y de repente no regresas, pero nunca olvides lo que has escuchado esa noche. Y efectivamente es casi imposible olvidar ese discurso tan hermoso, de tanto contenido, en todo orden de cosas. Recuerdo que me impactó una frase de Víctor Raúl, y hoy día, cuando me entregó el compañero Carlos Roca la copia del discurso, justo lo abrí en la página donde estaba esa frase que me impactó, donde dice: es un veredicto de la realidad que no habrá partido que pueda gobernar solo, y que hay que modificar programas, doctrinas y comportamientos, ajustándolos a esta realidad de gobernar en coordinación nacional. Se adelantó completamente a los tiempos. Esta frase de Víctor Raúl hay que tomarla en su contexto externo y en su contexto interno. Hacía poco, a inicios de la década del 60, Sartre había escrito una obra que era la que más me costó prepararla y que incluso señaló que se había enfermado: La crítica de la razón dialéctica. En esa crítica de la razón dialéctica no habla, como Víctor Raúl, del peligro de que el marxismo se congelase, usa otro término, habla de la arteriosclerosis en que podía caer el marxismo. Son términos distintos, pero el objetivo es el mismo. Habían aparecido una serie de artículos también de Bertrand Russell, tratando sobre lo que significaba el marxismo como una doctrina filosófica, la nueva realidad. Bertrand Russell decía, por ejemplo: se terminaron en el mundo los gobiernos de un partido, se acercan los gobiernos de coalición. Hace algunos años escribí un pequeño libro sobre la relación que existe entre la doctrina social de la Iglesia y la ideología aprista. Creo que sería conveniente escribir la relación estrecha que hay también entre el pensamiento de Haya y el pensamiento de Sartre y el pensamiento de Bertrand Russell, dos europeos muy vinculados al marxismo, pero que tomaron distancias en la praxis, aunque mantuvieron, por así decirlo, la lógica y la dialéctica marxista. Dentro de ese contexto se vivían los tiempos que se llamaban de la coexistencia, que había puesto término precisamente al estalinismo. Khrushchev en un momento había, por así decirlo, destapado todo lo que había sucedido, y hubo un congreso donde se analizaron todos los abusos que se habían cometido dentro del estalinismo, e incluso antes que se publicase por la perestroika, ese es un documento que se ha publicado muchos años después, hubo una pequeña publicación para grupos muy cerrados de los partidos comunistas, y debo agradecerle al camarada Jorge del Prado, que tuvo la gentileza de obsequiarme, antes que eso fuese publicado, a inicios de la década del 80, un ejemplar sobre lo que había sucedido en ese congreso del Partido Comunista.
Y leyendo lo que se decía en ese congreso, yo me decía a mí mismo, no veo gran diferencia con la lógica que siempre nos había enseñado Víctor Raúl Ayala Torre. Era la misma lógica. Hay que vivir, hay que coexistir. Pero ¿qué es lo que pasó? Rusia aplicó la coexistencia al mundo internacionalmente, pero no la aplicó adentro. Y vino los tristes sucesos de Budapest del año 1957, que precisamente promovieron que muchos de los grandes intelectuales cercanos al marxismo en Europa tomasen distancia. Y es ahí donde surge, reitero, la crítica de la razón dialéctica, que es en el fondo un análisis muy cercano a la concepción dialéctica que nos enseñó Víctor Raúl, y por otra parte los escritos de Bertrand Russell propiciando la coexistencia fuera del país y dentro del país, lo que acá en un momento determinado se denominó la convivencia, pero el nombre es distinto, pero esa actitud era similar. Por lo tanto, cuando Víctor Raúl pronunció ese discurso, aquellas ideas que estaban ya prevaleciendo en el mundo eran de la coexistencia, que los gobiernos ya no podían ser de un partido, que tenían que ser gobiernos de coalición, y que eso habría que aplicarlo acá en el Perú. En esos momentos existía también un peligro. Las personas tienen todo el derecho de cambiar, pero esos cambios se pueden apreciar a posteriori, pero jamás a priori. El hecho es que el partido que fomentaba el golpe en el año 62 tenía en sus filas a los sobrevivientes, por así decirlo, de los que habían tratado de organizar el movimiento fascista en el Perú. Con Sánchez Cerro estaban los hermanos, por ejemplo, Ferrero Rebayati, estaba Carlos Miro Quesada, Laos, Hoyos Osorio. Vale decir, estaba todo el grupo de los sobrevivientes de lo que había sido el movimiento fascista a inicios de la década del 30 acá en el Perú. Y eso producía indudablemente muchas dudas. Reitero, las personas tienen todo el derecho de cambiar, pero el cambio de una persona jamás lo podemos saber a priori. Tenemos que verlo después de los acontecimientos. Entonces, ese era el contexto. Entonces, Víctor Raúl nos dio esa lección de gran desprendimiento, pero hay algo también que tenemos que señalar. Uno de los protagonistas de la famosa novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral Zabalí, en un momento se pregunta ¿cuándo se pegó el Perú? Es difícil de contestar porque hay muchos hitos. Podemos empezar, por ejemplo, desde la gesta de la emancipación, cuando los generales se apoderaron de las haciendas de los indios, porque el indio estaba protegido por la corona española. La esclavitud propiamente del indio vino con la República. La centralización vino con la República. Y el primero en condenar esto fue González Vigil, el gran precursor, y después el maestro González Prada. Entonces, han habido muchos hitos, pero uno de esos hitos importantes que hizo un gran daño al país porque impidió que naturalmente madrugase y de modo cívico el pueblo peruano fue lo sucedido en julio de 1962. Muchas gracias.